Hola, 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 hola. una vez más. Lo que todos quieren escuchar, pero simplemente aún no lo saben. Aquí vamos una vez más. Hola, bienvenidos a una vez más. En el episodio de hoy estamos emocionados de tener a una experta en ingeniería sísmica. Es una profesora del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad EIAFIT. Nuestra invitada ha dedicado su carrera a la contribución del estudio sísmico. Actualmente, sus investigaciones se centran en la evaluación de riesgo sísmico, el rendimiento estructural antisismos y la crucial área de la mitigación de desastres. Así que prepárese para sumergirse en este fascinante mundo de la ingeniería sísmica y descubrir más sobre sus desafíos. Y darle la bienvenida a nuestra increíble invitada, la señora Ana Beatriz Acevedo. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Espero que en este espacio podamos conversar un poco de estos temas que me apasionan y espero pues que los oyentes también se sientan interesados en ellos. Muchas gracias a usted, señora Ana. Quiero preguntarle antes de comenzar, ¿por qué le apasiona todo este tema de los sismos? Bueno, es una pregunta bien interesante porque realmente es un tema al que le debemos tener un buen respeto. Que los sismos, como todos bien lo sabemos, pueden generar efectos importantes en la sociedad y en el entorno. Sin embargo, los sismos también son una muestra de que la Tierra está viva, de que la Tierra se mueve. Entonces, debemos aprender a ver los sismos, terremotos o temblor, que todo es un mismo nombre o más bien una misma, un mismo fenómeno con varios nombres, los debemos ver como algo normal, que siempre han ocurrido y siempre y seguirán ocurriendo. Me apasiona es porque es una oportunidad que tenemos nosotros para comprender un poco mejor la naturaleza, para mejorar nuestras condiciones de vida, para estar siempre presentes que tenemos esos efectos de la naturaleza, como también tenemos volcanes, como también tenemos otro tipo de fenómenos, pero es importante conocerlos y aprender a Okay. convivir con ellos. Dentro de su Vale. campo de estudio, ¿cómo cree que la ciencia, en su campo, impacta la vida cotidiana de las personas de manera que quizás ellas no aprecian completamente? Muy bien, bueno, hay varias partes del mundo en donde ocurren terremotos. Colombia, por ejemplo, es una de ellas. Entonces, nosotros debemos primero prepararnos, saber que pueden ocurrir terremotos y tener una preparación tanto personal, es decir, yo saber qué hacer cuando ocurra un terremoto, qué hacer con mi familia, pero también la sociedad debe estar preparada. Y esto me refiero con que nosotros debemos tener estructuras que sean capaces de tener un buen comportamiento cuando ocurre un sismo, es decir, que sean sismo resistentes y no antisísmicas, como mencionaste al principio, pero también la sociedad en general debe prepararse. Entonces, aunque uno no lo sepa, el gobierno, el Estado, los municipios están haciendo acciones para que cuando ocurra un terremoto, pues podamos tener una buena respuesta. Entonces, es algo que, aunque la persona no necesariamente esté consciente de que está en un lugar donde puede ocurrir terremotos, sí hay muchas personas alrededor de ellas que lo están y que están haciendo acciones para minimizar el impacto cuando ocurre un terremoto. ¿Qué es un sismo? Técnicamente, ¿qué es un sismo y cómo se produce? Bueno, un sismo es una liberación súbita de energía. Esta energía se acumula porque, como les mencioné, el planeta Tierra está vivo. Este planeta tiene en la superficie una capa que se llama la corteza y esa corteza está quebrada. Esa corteza es muy delgadita comparada con el interior. Podemos pensar en un huevo, como el tamaño de la cáscara del huevo en relación al interior. Y ese interior es líquido en algunas partes y es muy caliente en el fondo y se va enfriando en la superficie. Esto hace que esas capas de arriba, que recordemos que están quebradas, se muevan. Y al moverse, estas placas tectónicas, así se llaman, ellas se van acercando, se van alejando o tienen un movimiento relativo entre ellas y ahí se va acumulando energía. Entonces, con el tiempo, esta energía simplemente la corteza ya no es capaz de seguirla acumulando y la libera. Así es entonces cuando se genera un Ujú. sismo y son unas ondas que empiezan a viajar. Entonces pensemos un poco en el sonido. Cuando yo estoy en un auditorio y yo hablo, me escuchan más los que están más cercanos que los que están más lejos. Lo mismo ocurre con los terremotos. Esa energía se siente más cuando estoy más cerca al punto donde se Ya, libera que claro. cuando estoy más lejos. Vale. Dando en cuenta esto, entonces, con base a lo que ha dicho, y creo que es fácil de responder, ¿cuáles son esas características predominantes en una zona geográfica
que es propensa a sismo. Es que está más cerca de esas aberturas en las placas. Exacto. Entonces, las placas tectónicas, en esos sitios donde interactúan, es donde se generan principalmente los sismos. Entonces, ¿cuál es una característica? Y es muy bonito porque, por ejemplo, Colombia está en una zona donde ocurre algo que se llama la subducción. Y quiere decir que una placa se mete por debajo de la otra. En la que queda por encima, o sea, la que queda por encima, la placa se mete por debajo, se arruga y se forman las montañas. Entonces no es sorpresa que Colombia sea un país sísmico y tenemos esas montañas tan hermosas que recorren el territorio de sur a norte. Mm, Otra forma de saber que estamos en esos lugares son los volcanes, porque esa placa que se hunde, por ejemplo, ese material se funde y luego tiene que salir nuevamente a la superficie y sale a partir o por medio de los volcanes. ok. Entonces, en nuestro caso específico en Colombia, podríamos decir que las montañas son ese indicador de que estamos en una zona donde tiembla. Ok. Ok. Súper interesante. No sabía eso. Yo vivo en una montaña. No, yo también. Em, pero las montañas también nos proporcionan, por ejemplo, distintos climas o pisos térmicos, posibilidad de cultivos, o sea, es la naturaleza simplemente. Hace parte de todo. ¿Cómo se determinan las magnitudes de los sismos? Muy buena pregunta. La magnitud se refiere a la cantidad de energía que se libera, ¿sí? Entonces nosotros estamos acostumbrados a escuchar de la magnitud de un sismo. En el planeta existen varios equipos que son capaces de captar cuando ocurre un sismo. Entonces, en el momento de que ocurra un sismo o un terremoto, estos equipos miden varias características de esas ondas que Ujú. viajan. Y en esos centros de investigación, se llaman los servicios geológicos, por ejemplo, estudian esas ondas que llegan y a partir de allí, ya con unos métodos que, digamos, no son para cualquier persona, sino personas que saben mucho de los terremotos, pueden saber cuál es la magnitud. Hay otra forma muy simple que es de acuerdo al área. Cuando hay un sismo, esa liberación de energía hace que una parte de la Tierra se rompa y esa se llama la superficie de ruptura. Y la magnitud del sismo también está relacionada con esa área. Entonces, como les digo, con estas señales que se reciben, se puede estimar cuál es el área de la ruptura, de ahí se puede obtener también cuál es la magnitud. Vale. Ok. Eso es proporcional a la energía que se está acumulando. Sí, pero muy importante que lo dices porque no es una relación lineal. ¿Qué me refiero con eso? Si Ok. yo tengo, por ejemplo, una magnitud de 8, no es el doble de una magnitud de 4, es mucho más. La escala de la magnitud, como los cambios en la magnitud son tan grandes, se maneja algo que se llama una escala logarítmica. Entonces, cuando yo tengo un cambio de magnitud, tengo 32 veces más energía. Ok. O sea que de verdad hablar de un sismo de magnitud 7 Hace un cambio. y un sismo de magnitud 8 es un cambio gigante. Vale. Ahora que estamos hablando de las magnitudes, me gustaría preguntarle un poco sobre las réplicas. Siempre que se producen estas réplicas tienen unas magnitudes un poco menores a la principal. Pues, bueno, no sé cómo, al sismo sí, Principal, principal. sí. Entonces quería preguntarle un poco, ¿siempre es menor? ¿Hubo algún evento en el que haya sido mayor o cómo se da esto? Perfecto. Entonces, em, un sismo, el principal, como lo estás mencionando, es dentro de una serie de eventos porque un sismo no ocurre él solo, sino que ocurre acompañado de otros, que ya explico un poco mejor. Siempre el principal es el de mayor magnitud, ¿cierto? Lo más común es que ocurra ese evento y luego ocurran réplicas, ¿Vale? pero en ciertos casos, primero ocurre algo que se llama un premonitorio. El premonitorio sería un sismo de una magnitud menor al principal. Recordemos, es muy escaso que eso ocurra y normalmente es difícil que uno sepa este sismo es un premonitorio, precisamente porque es muy escaso. Entonces ya tenemos ese sismo principal y luego ¿Vale? lo que ocurre es que esa energía, recuerden que ahorita les mencioné que los sismos, esa liberación de energía ocurre en una porción de la corteza, ¿cierto? En lo que llamamos la superficie de falla, pues esa superficie de falla va a seguir
emitiendo energía hasta que se termine de liberar toda la energía. Y esas son las réplicas. Entonces, primero, es muy, muy común, mejor dicho, siempre ocurre que un sismo trae sus réplicas y es la forma de terminar de liberar la energía en esa superficie de ruptura. Ahora, ¿qué tan grandes sean las réplicas? Es decir, ¿qué tan grande es la magnitud? Pues depende del sismo principal. Entonces, cuando es un sismo muy grande, pues las réplicas también pueden tener magnitudes grandes, pero menores, ¿cierto? Y las réplicas pueden ir hasta periodos de años. Todo depende de la magnitud de ese evento principal. Ok. Cuando nos dice periodos de años, ¿va a seguir ocurriendo en la misma zona Exacto. o puede que varíe? Si es una réplica, precisamente es en la misma zona, es que se termina de liberar la energía Ok. asociada a esa ruptura. Un sismo ya en otra zona es otro evento Ok. principal. ¿Y cómo tienen en cuenta que es el mismo, o sea, es una réplica del sismo principal que ocurrió hace cierta cantidad de tiempo? Sí, también en estas oficinas que digamos donde estudian los sismos, Ok. nosotros recopilamos toda la información de los sismos que ocurren y se revisa que ese sismo haya ocurrido en la misma zona, alrededor del sismo principal y también en unos periodos de tiempo. Pero esos periodos de tiempo dependen si el sismo es pequeño o es grande, entonces se va ampliando o disminuyendo esa ventana en la que se busca. Vale. Una pregunta. Dentro de eso, que como usted dice que puede transcurrir durante los años, se puede acumular mayor energía y de pronto se produce uno nuevo. ¿Cómo ustedes realmente verificarían si es una réplica o es uno nuevo que acumula energía y la saca al exterior? Bueno, cuando estoy hablando de años, estoy hablando de sismos que son muy, muy grandes, Ok. como el sismo de Turquía que ocurrió el año pasado, Ujú. ¿cierto? No, pues un sismo, digamos, normal, puede ser 3 meses, 4 meses, Ok. ¿cierto? Pero como siempre el sismo principal será un sismo de magnitud grande, entonces sí se puede acumular energía, pero si todavía hace parte de ese sismo principal y es una réplica, siempre será Ok, menor. ok. Ya puede, pero normalmente, o sea, la Tierra se mueve constantemente y puede ocurrir otro evento principal cercano a donde ya ocurrió uno en un periodo de tiempo cercano o lejano, pero ya no sería una réplica. Ok, sería uno nuevo. Vale. ¿Qué exactamente qué son las estructuras sismorresistentes y cómo funcionan? Muy bien, bueno. Gracias por usar el término correcto porque no existe una estructura Ok. antisísmica. Una estructura antisísmica sería que no le pasara nada cuando ocurren los terremotos. Entonces, una estructura sismorresistente es una estructura que se construyó y se diseñó para que tenga un buen comportamiento cuando ocurra un terremoto. Entonces, pensemos en esto. Una estructura, la casa de cada uno de nosotros, donde estudiamos, donde trabajamos, todos los días, tiene unas cargas que siempre están allá, es decir, las cargas de la estructura misma, la carga de las personas, si es una bodega de lo que está allí metido, si es una biblioteca de los libros. Entonces esas son las cargas que llamamos cargas gravitacionales porque van, digamos, de arriba hacia abajo. Todos los días el edificio o la estructura tiene que resistir esas cargas. Eventualmente tendrá que resistir las cargas de un terremoto. Y esas cargas ya no son de arriba hacia abajo, sino que son hacia los lados. Entonces nosotros los ingenieros estructurales definimos, bueno, cuál es esa carga lateral que vamos a imponerle al edificio y diseñamos el edificio para que la pueda resistir. Pero un terremoto fuerte, fuerte que ponga la estructura de verdad a moverse de manera importante no ocurre muy frecuentemente. Entonces lo que nosotros hacemos es que diseñamos el edificio para que cuando ocurran esas cargas fuertes, fuertes, lo que sea es que el edificio se comporte bien. Y aquí les voy a decir uno de los secretos de los ingenieros estructurales, porque diseñamos los edificios para que se dañen, pero Ok. para que se dañen como nosotros queremos, Ok. ¿cierto? Siempre lo principal es salvar la Que vida. tengan una estructura en específico de la que se va a dañar. Se va a dañar, pero yo decido dónde se daña y cómo se daña. Entonces, para los sismos regulares, normales, los que ocurren cada año, cada 5 años, cada 10 años, no le debe pasar nada al edificio o a la estructura. Para un sismo que es un poco más, digamos, con una frecuencia un poco mayor, digamos que ocurre cada 50 años, sí pueden aparecer algunos daños, pero reparables.
Pero para el supersismo, lo que vamos a querer es que van a ocurrir muchos daños, pero las personas pueden salir. Pero ahí te estoy hablando de un edificio común y corriente. Ahora, si ocurre un terremoto y tú estás en un hospital, no vas a querer que se agriete el muro o que tengan que parar la operación. Entonces, cuando ya tenemos un edificio que es muy importante, entonces ese ya se diseña para que se dañe menos, ¿cierto? Para que tenga se llama un mejor desempeño. Hablando de estas estructuras sismorresistentes, ¿cuál es el mayor desafío? Porque usted dice que, bueno, se fabrican para que éstas se destruyan, pero se destruyan a la manera que usted quiere. ¿Sería ese el desafío? O sea, perdón, se dañen, perdón. Se dañen. ¿Ese sería el desafío? ¿Que se dañen como usted está deseando? ¿O hay otro desafío aparte de eso? Yo te diría que ese no es tanto un desafío, lo pensaría yo, porque la ingeniería estructural ya está muy avanzada. Pienso que el principal desafío son todas esas estructuras que existen y que bien sea por viejas o porque se construyeron de manera informal, no cumplen con esos ¿Vale? requisitos sismorresistentes. Entonces, nuestro principal desafío está en esa gran cantidad de infraestructura existente que sabemos no va a tener un buen comportamiento cuando ocurre un terremoto. Y que en caso de estas casas que no cumplen los requisitos, ¿qué se podría hacer para que sean sismorresistentes? Bueno, hay varios caminos. Por ejemplo, existen esfuerzos importantes para transmitirle, por ejemplo, los maestros de obra, las personas que hacen autoconstrucción, para enseñarles, digamos, lo mínimo que debe tener una vivienda. Por ejemplo, si tú tienes muros en dos direcciones, eso es muy importante, que los muros no estén llenos de huecos, porque si tú le pones un hueco, una ventana, una puerta a un muro que no está bien diseñado, pues ese pedazo de muro no va a poder resistir, que haya una buena unión entre el techo y los muros. Entonces hay varias iniciativas para que las personas tomen conciencia de que si van a hacer su vivienda informal porque no tienen acceso, digamos, a un ingeniero, por lo menos la hagan de la mejor manera posible. También hay otros temas en cuanto a pues, estudios a nivel ya, digamos, más de municipio, de evaluar cómo será ese comportamiento y tratar de generar estrategias de rehabilitación. Pero tenemos que ser conscientes que hay tantas que es algo que va a tomar tiempo. Entonces, hay otra solución que yo creo que es muy importante y es que cada persona sea consciente de su riesgo. Y si yo entonces sé dónde habito, conozco mi entorno y aprendo qué debo hacer si ocurre un terremoto y cosas simples, por ejemplo, si encima de mi cama hay una estantería, probablemente esa estantería puede caer encima de uno, entonces mueva la estantería. No tener mi cama al lado de la ventana, porque en un terremoto se pueden dañar los vidrios. Tener un plan de emergencia con la familia, saber dónde nos vamos a encontrar, saber quién va a ir por los niños al colegio, tener un botiquín de emergencia. O sea, hay varias acciones que cada ciudadano puede tomar que obviamente no suplen la eficiencia de la vivienda, pero sí ayudan a la respuesta ante un terremoto. ¿Vale? Claro, por supuesto. Es interesante, o sea, cómo internamente cada uno puede tomar de pronto pasos que de pronto no es la idea que no te quedes sin ningún daño, pero sí pueda prevenir de muchos daños a largo plazo. Dentro de lo que usted estaba comentando anteriormente de que hay centros donde se reúnen esta información acerca de los sismos, la acumulación y demás, ¿cómo se pueden utilizar estos datos sísmicos para estudiar la estructura interna de la Tierra? Bueno, la estructura interna de la Tierra realmente se comprendió mejor por los terremotos. Porque las ondas, o sea, ya les dije que un terremoto es una liberación de energía, eso viaja en forma de ondas. Y esas ondas, aunque nos cueste como entenderlo, viajan al interior de la Tierra. Entonces, cuando se viajan y se puede registrar un sismo en una parte del mundo, por ejemplo, un sismo en China, se puede registrar en Estados Unidos, lo sienten unos equipos que lo registran, nosotros no, porque están muy lejos. Pero gracias a todos esos registros, cuando empezaron a tener esos registros, se empezaron a dar cuenta cómo esas ondas viajan al interior de la Tierra, cómo esas ondas cambian un poco de trayectoria y de velocidades. Entonces eso
está indicando que hay capas en la Tierra que tienen distintas propiedades. Entonces así fue como se identificó que existe un núcleo, que el núcleo está líquido, las diferentes capas de la Tierra. Entonces eso fue un aporte muy importante de la sismología al conocimiento interno de la Tierra. Ya en estos centros de estudio se estudian más que todo como lo local y se busca con esa información de los sismos y con otros ensayos específicos se puede saber, por ejemplo, el tipo de suelo donde nosotros estamos, porque una ciudad no tiene un solo tipo de suelo. Y el tipo de suelo va a hacer que se sienta de una manera diferente un terremoto. Entonces, estos centros estudian, por ejemplo, eso, cómo se comporta el suelo. Si yo hago un estudio, digamos, acá en Colombia, con respecto a la actividad sísmica, y hago el mismo estudio, pues, en, no sé, en otro país de Latinoamérica, no sé, Argentina, ¿debo tener en cuenta variables diferentes o la zona geográfica donde se encuentra? Siempre varían bastante los informes con respecto a estos estudios. Sí, porque, Le quiero agregar algo, dale, una pregunta. ¿Qué tipo de datos utilizan exactamente? O sea, ¿cuáles son esas variables que ustedes miden? Por lo menos las más principales. listo, bueno, entonces, primero respondo la pregunta de Camilo y es que cada lugar es distinto. Es más, en una misma ciudad tienes distintos tipos de suelo, la respuesta va a ser diferente. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Y te voy a hablar, por ejemplo, de la ciudad de Medellín, que es donde yo estoy. Nosotros en Medellín y el área metropolitana tenemos una red de acelerógrafos. ¿Vale? ¿Qué miden esos acelerógrafos? Son unos equipos que están ahí ubicados que cuando llega el terremoto, ellos registran el terremoto. O sea, se tiene que mover la tierra. Y entonces registramos las aceleraciones, las velocidades, los desplazamientos del terreno. ¿Cómo hacemos eso? No sé si ustedes de pronto han visto los registros de los terremotos, que son unas rayas que suben y bajan, Sí, y eso Sí, nos sí. puede mostrar velocidades, desplazamientos, aceleraciones. Ahí entendemos cuál es, eh, cuál es la duración del movimiento fuerte, o sea, de cuando se movió la Tierra, cuál es la magnitud, la intensidad. Entonces, por ejemplo, esta red que está en todo el territorio nos permite saber cómo responde cada suelo de manera diferente. Y si además estos equipos están en una estructura, entonces vemos cómo es la interacción de ese suelo con esa estructura. vale, Existen otros equipos que son los sismógrafos, que son esos que les digo que un terremoto en China lo puedo registrar en Estados Unidos. Esos solo registran la amplitud del movimiento y realmente es a partir de ellos que se mide la magnitud vale. y la localización. Y respondiendo a mi pregunta de los qué tipo de datos utilizan. Ah, bueno, los datos son esos registros de los terremotos. Entonces, son esas aceleraciones, velocidades, Dice, desplazamientos, cuánto duró el terremoto Ah, y ok. a partir de allí, pues hacemos otros análisis que nos dicen cómo será la respuesta de las estructuras. Pero básicamente es esa grabación de esos registros en los terremotos los que permiten hacer los análisis. vale. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta más. Ah, bueno, no sé que si Cristian va a hablar algo relacionado a lo que está, la pregunta que hice. Sí, esto yo le quiero preguntar, o sea, con todo esto que me estaba contando, ¿cuáles serían esos métodos tradicionales que se utilizan para predecir los sismos? ¿Y cuáles son como esos desafíos que se enfrentaron al principio en el momento de querer predecirlos? Maravillosa pregunta porque no se pueden predecir los sismos. Interesantísimo. Los desafíos siguen siendo los mismos. Nunca te pueden decir tal día, no sé, el 30 de julio va a temblar, porque eso todavía nosotros no lo sabemos. Ese ha sido un reto que se ha tenido desde siempre, pero al nivel de la ciencia de hoy, eso no lo podemos hacer. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ujú. Las personas que estudiamos los terremotos, estudiamos los sismos pasados. Recopilamos toda esa información de los sismos que han ocurrido en un lugar y analizamos con estadística y también pues con el conocimiento científico cuáles son las características de esos sismos. Por ejemplo, estudiamos qué tan seguido tiembla en un lugar, esos sismos, qué magnitudes tienen, altas o bajas,
¿cierto? Esos sismos, qué aceleraciones o velocidades me generan en el territorio. Y entonces así lo que nosotros sabemos es, hacemos unas proyecciones a qué podemos esperar en el futuro en cuanto a si en una zona tiembla mucho o tiembla poco y si esos sismos van a generar movimientos en el terreno fuertes o no. Y es gracias a esos estudios que nosotros tenemos al país dividido en tres zonas, zonas de amenaza sísmica, alta, baja e intermedia. Pero no es predecir. Sí ¿vale? sabemos, por ejemplo, en una ciudad dada se espera un sismo importante cada 50 años, pero es hasta ahí que podemos decir. Ok, ok. De igual forma, por lo menos para la prevención de, de estos sismos, siempre he visto que se utilizan alertas masivas para avisar de que estamos prontos a estar en un sismo. Entonces, me No, imagino que utilizan estas herramientas. no, no, no. Eso no existe. Tal vez hay países, por ejemplo, te cuento México. México, yo les Ujú. conté que en Colombia tenemos un proceso de subducción donde una placa se mete por debajo de la otra. En nuestro caso está en el Pacífico. Bueno, en México también. ¿Vale? Pero esta subducción ocurre en el océano y Ciudad de México está hacia el interior. Entonces, lo que ellos tienen son unos equipos que son capaces de saber, por ejemplo, cuando esa subducción genera un sismo grande. ¿Y qué pasa? Ok, Que eso está alejado de la ciudad. Entonces, lo que tienen es que se genera ese sismo y pueden avisarle al interior y la velocidad del sonido es más rápida que la de los terremotos. ok, Y de esta manera las personas tienen, no sé, 1 o 2 minutos antes de que ocurra el terremoto. Pero eso no es que haya una alerta masiva que te vaya a decir va a ocurrir un terremoto. ok, De ok, pronto entiendo, ahora entiendo. con esos que en los teléfonos le llega a uno una señal, Ujú. Ujú. no es que estén prediciendo un sismo. El sismo ya ocurrió, ya se registró en alguna parte. Simplemente te Ok. avisan o que está ocurriendo un sismo. Mandan la señal para que las personas sepan, pero más no que lo predijeran. Exacto, así es. Bueno, quería preguntarle también cómo juega la inteligencia artificial en todos estos estudios, cómo aplican Machine Learning, todas estas técnicas de Deep Learning y las redes neuronales en sí. Pues que yo seguramente sí se están utilizando, pero digamos en esta parte que te he contado de saber, pues, o los estudios que te estoy diciendo de cómo nosotros logramos catalogar si una zona es amenaza sísmica alta, media o baja, hasta ahora que yo sepa no han involucrado Machine Learning. Sí sé que han tratado de revisar, por ejemplo, si la relación entre la ocurrencia de los sismos y otros fenómenos, pero realmente en el campo de la ingeniería sísmica y de la sismorresistente, em, sí he visto algunas, digamos, trabajos teóricos, más no en la práctica. Es difícil que en la ingeniería estructural se ponga en práctica lo que Vale, esos estudios hacen, pero por ejemplo, yo hice un estudio con Machine Learning en donde lo que yo quería era identificar de manera automática las características de los edificios. ¿Eso cómo entra en este juego? Porque cuando yo voy a estudiar qué efecto pueden generar los sismos en las estructuras, pues si ellos son hechos de una manera u otra, me va a afectar el comportamiento. Entonces, digamos, en esa parte logramos desarrollar algo interesante que le ayuda al ingeniero a clasificar las estructuras, más no es todavía pues como algo relacionado a si va a ocurrir un sismo o no. Ok. vale. Con respecto a lo que ha dicho, hay diferentes tipos de estructuras sismorresistentes dependiendo de la zona geográfica y la magnitud que se pueda presentar en un sismo, dado el caso que se presente. Sí, entonces nosotros tenemos que, depende de dónde esté localizada la estructura, no solamente en cuanto a si es una zona de amenaza sísmica baja, media o alta, sino también en el tipo de suelo, estimamos cuál es esa aceleración o esa fuerza horizontal con la que la tenemos que diseñar. Entonces, si estás en un sitio donde la amenaza sísmica es mayor, pongamos a Cali, se supone que ese edificio debe estar construido con mayor capacidad para resistir los terremotos que un edificio, por decir algo, en una zona en el Amazonas.
donde no tiembla tanto. Entonces, ahí hay diferencias. Y además, la que ya mencioné, y es si tu edificio, por ejemplo, es una universidad donde se concentran muchas personas, entonces debes diseñarla y construirla mejor que la casa de cada uno de nosotros, porque allí hay una mayor concentración de Vale. personas. O sea, la resistencia sísmica, dependiendo de la amplitud de la estructura, pues varía. Para una estructura menor va a ser menor la resistencia, y así consecutivamente. O es dependiendo más de la zona, no entendí. Lo que ocurre es que en el país hay distintos sitios donde los terremotos generan distintas aceleraciones. Entonces, donde en esas zonas del país donde las aceleraciones son mayores, por ejemplo, en zona de amenaza sísmica alta, el edificio se va a diseñar para que resista unas fuerzas más grandes. Entonces, un edificio construido para que sea sismo resistente, por ejemplo, en Cali de 3 pisos, va a ser distinto que el edificio construido en el Amazonas de 3 pisos, porque en el Amazonas tiembla menos, Vale. entonces tiene que resistir menos fuerzas. ¿Cómo ve a Colombia en temas eh, de infraestructura sísmica, sismo resistente, a comparación a otros países, por ejemplo? O si nos puede dar como un panorama general de cómo está Colombia. Perfecto, bueno. Colombia, como muchos países, digamos, latinoamericanos y también otros a nivel mundial, tiene, digamos, una dificultad importante y es que mucha infraestructura se construyó antes de que nosotros tuviéramos total conciencia de que teníamos que diseñar con los terremotos. Entonces, ¿qué pasa? Cada que ocurre un terremoto, nosotros lo podemos pensar como un laboratorio y ese laboratorio nos muestra qué falló. Por ejemplo, antes, te estoy hablando por ahí de los 70, nosotros utilizábamos en el concreto barras lisas, barras de acero eh, embedidas en concreto, que es una mezcla de piedra, de cemento, agua y arena, que es lo que nosotros llamamos concreto, concreto reforzado. Eso los terremotos han mostrado que no es bueno. Entonces ya esas barras no se pueden usar, ya se tienen que usar barras corrugadas. Y así, distintos terremotos en el mundo y en el tiempo han ido mostrando cómo se deben hacer mejor las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Colombia, la primera norma sismo resistente apareció en el 84. Es decir, las estructuras que se hicieron antes del 84 no tenían por qué tener un diseño sismo resistente. Luego apareció otra actualización en el 98 y la otra en el 2010. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos muchas estructuras construidas antes de que aparecieran normas. Y esa es la gran dificultad y no es solo de Colombia, es de muchas partes del mundo. ¿Vale? Y también tenemos otra dificultad muy grande y son esos procesos de autoconstrucción que son muy grandes. En Colombia, digamos que de cada 5 edificios nuevos o estructuras nuevas, 3 son informales, es decir, 3 no son sismos resistentes. Entonces nosotros, las ciudades están creciendo, no necesariamente de la mejor manera, y allí tenemos dificultades importantes. Sí, claro. Usted mencionaba en el caso específico del material que se utilizaba en los 70. Actualmente sé que han habido muchos avances en referencia al desarrollo de materiales o la composición de materiales para estructuras más resistentes. En este caso, ¿cómo medirían previamente el uso de un material o una estructura en específico para que ayude a que sea sismo resistente? Porque, o sea, bien sé que no se puede como predecir el sismo, pero se puede prevenir con la parte de los materiales y la estructura. Y pues nos gustaría que nos comentara acerca de estos materiales y qué características en específico se tienen que tener. Por ejemplo, no sé, de pronto ensayos de tracción, de fricción y temas relacionados. Bueno, nosotros, voy a contarte una parte de lo que yo hago. Yo cuantifico el riesgo sísmico. Y el riesgo sísmico es poder decir cuáles van a ser los efectos en la infraestructura y en las personas de sismos futuros. Entonces, para poder hacer una evaluación de esto que se llama riesgo sísmico, yo necesito saber qué tan seguido va a temblar. Entonces, eso se llama un estudio de amenaza sísmica.
En nuestro país, por ejemplo, hay un estudio que soporta la norma sismo resistente, también hay un estudio del Servicio Geológico Colombiano. Entonces tenemos ese insumo y el segundo insumo es un modelo de exposición. El modelo de exposición significa saber las características de los elementos de la infraestructura. Entonces, yo hago mucho eso y donde lo que hago es tratar de saber en una ciudad cualquiera, por ejemplo, cuántos edificios hay y cuáles son las características de esos edificios, de qué materiales están hechos, en qué años se hicieron, cuántos pisos tienen, dónde están ubicados. Entonces, es complejo, estamos hablando de mucha infraestructura y además tengo que saber cada uno de esos edificios cómo se va a comportar cuando ocurre un terremoto. Eso se llama vulnerabilidad. Y todo esto se mezcla y yo puedo saber si un sismo futuro, qué le va a pasar a un lugar. Entonces, en el desarrollo de esos modelos de exposición es donde nosotros identificamos las características, cuántos edificios están nuevos, viejos. Entonces, usualmente un edificio que se construyó antes de las normas sismorresistentes, sabemos que no se va a desempeñar tan bien. Ahora, ¿qué es no desempeñarse tan bien? Nosotros nos interesa que los materiales principalmente sean dúctiles. La ductilidad es esa capacidad de deformación, es decir, que antes de que la estructura o el material o la estructura, porque lo vemos tanto a manera local como global, antes de que falle, se deforme mucho. ¿Por qué nos interesa que sea dúctil? Porque nos interesa salvar la vida. Entonces, que tú tengas tiempo para salir, por ejemplo, si es del caso, eh, y reaccionar si ocurre un terremoto. Entonces, yo diría que lo principal es esa ductilidad. Pero, sí, pero también nos interesa que sea resistente, es decir, que cuando lleguen esas fuerzas se mantenga, La que se, utilidad se del va material. deformando, pero que se mantenga en pie. La utilidad es que se pueda deformar mucho antes de fallar. Nos interesa una buena configuración estructural. Ok. Entonces, aquí quiere decir que, o sea, por los ingenieros civiles todos serían cuadrados, ¿cierto? Que no sea muy estirado, que no sea una forma de T, que, por ejemplo, no empiecen a crecer los pisos hacia arriba, ¿cierto? Nos interesa que sea muy regular, de modo que las fuerzas, cuando llega el terremoto, se repartan bien en las dos direcciones y la estructura tenga una mejor, digamos, oportunidad de resistir mejor el terremoto. Claro, claro. Y eso se tiene mucho que ver, por ejemplo, ya hablando un poco de ciencias de materiales, cuando hay un material específico que le aplica una fuerza, no se va a ejercer igual, también depende de la estructura interna que tenga en las moléculas adentro, entonces va a acumular la energía de forma diferente y se puede comportar diferente. Esto, imagino que en estructuras afecta mucho, como lo estaba hablando usted, estructuras de T de unas formas diferentes, que se amplían. Esto puede afectar mucho a la forma en la que afecta el sismo dentro de sí, o de pronto sí hay maneras en las que sí se puede nivelar la afectación del mismo. Listo. O sea, porque por ejemplo, usted sabe que los arquitectos son muy creativos Sí, y esa creatividad puede salir después, no sé, descontrolada. me puede cobrar, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener un buen balance, por ejemplo, con arquitectura, ¿cierto? Si quieres hacer definitivamente una estructura en forma de L, entonces hay que separarla en dos bloques. No sé si de pronto ustedes en los grandes supermercados que uno camina y a veces ve que en el piso hay como, eso se llama una junta, es porque se separan bloques. O sea, de aproximadas vez que vayan a un supermercado y lleven el carrito, de pronto van a ver que hay una parte donde como cambia la Hay estructura, como uno una no se da rejilla, cuenta. como la rejilla. Exacto, como una rejilla Ujú. puede ser. Entonces, eso nos toca a nosotros como, no, mire, no puede ser tan grande, eso es porque son estructuras muy masivas, pero sí hay soluciones. Em, no deberíamos, o sea, ojalá ganara siempre el ingeniero estructural, porque en todo caso los terremotos siempre que llegan van a encontrar las debilidades y de allí se van a concentrar. Pero en el tema de tus materiales, digamos que nosotros seguimos construyendo principalmente de manera muy tradicional. Hay unos materiales que son, digamos, los más conocidos. Este concreto con barras de refuerzo se llama concreto reforzado. Tenemos la mampostería, que son bloques que puede tener refuerzo al interior o puede tener una estructura al exterior que le está confinando, se llama mampostería confinada.
tenemos estructuras de acero, tenemos estructuras de madera, pero en general sigue siendo bastante tradicional. Ahora, hay algo de lo que no hemos hablado y es que yo también puedo tomar decisiones que hacen que mi estructura case que inicie el terremoto y eso se llama, por ejemplo, el aislamiento sísmico. O sea, yo puedo tener un edificio y lo paro sobre unos amortiguadores que son Ah, yo lo he como. visto que se mueve. Exacto. Entonces, cuando ocurre el Sí, yo he terremoto, visto. el que se va a mover es ese amortiguador, que después del Mm, terremoto, si se dañó, lo puedo ir a cambiar. Entonces, sí hay opciones, son más costosas, pero sí las hay. Y realmente es el dueño del edificio quien decide yo qué quiero, ¿cierto? Pero sí existen esas opciones. O hay unos puentes en las autopistas del café que están en algo que se llama un aislador, que es como un péndulo, están como sobre unas superficies cilíndricas que se van a mover en una especie de coca, por decirlo así, y en ese ujú. moverse ahí se disipa la energía, porque finalmente el terremoto es energía que le entra a la estructura y se tiene Y que se liberar. acumula. Así Ujú. es. Y entonces, pues, claro, claro, claro. Por supuesto. Dentro de los estudios que usted estaba hablando anteriormente, que ahora mismo no recuerdo el nombre, Los de que usted riesgo hacía, sísmico, tal vez. sí, sí, en esos estudios, ustedes también, me imagino que darán como una normativa, cada cuánto, me pregunto, se tienen que revisar las estructuras del edificio, porque de todas formas, me imagino por factores ambientales también puede haber una degradación de la estructura. O esto ya es medido desde un principio cuando ustedes hacen el análisis. No, en los estudios que yo hago, yo no, los que yo hago, estos de riesgo sísmico, los hago muy a nivel general. Entonces, sí hay unas ideas generales de cómo está digamos, una ciudad, más no específica de cada edificio. Pero sí existen estudios se llaman de vulnerabilidad, estudios de vulnerabilidad puntuales en un edificio, donde ya sí toca ir a ese edificio en particular, mirar cómo está, por ejemplo, los materiales, que no haya corrosión, que no haya carbonatación, que es una reacción que hace el concreto con el entorno. Entonces, allí ya sí se puede dar un estimado específico para ese edificio sobre cómo está. Pero si hay algo importante es que ya les he hablado que hay unas edificaciones que deben tener un comportamiento mejor que otras, por ejemplo, un colegio, una universidad. Ujú. Entonces, cuando hay un cambio de norma sismo resistente, sí se pide que esas edificaciones se les haga un estudio específico y, si es necesario, se haga algo que se llama repotenciación, y es decir, que se lleven a que Ok. sean capaces de soportar lo que a la luz de hoy sabemos puede ocurrir. Bueno, entonces vamos a hacerle una pregunta muy final y Bueno, es, ¿qué invento le gustaría que se inventara o que existiese? Algo muy general, no tiene que ser específicamente de su campo, sino de usted. que yo quisiera que se Sí, inventara. Ay, Dios. O que existiera algo que usted diría, De niña siempre quise esto", o "Viendo mi vida, quiero que exista sí, esto". La pregunta está un poco compleja. Em, a ver, hemos tenido tendría muchas que pensarlo un respuestas. poquito. Han tenido muchas Sí, respuestas a esta por pregunta, ejemplo, me imagino. hemos tenido personas que nos dicen que la teletransportación, otras personas que nos Ujú. han dicho un poco más ligadas a su campo que quieren por lo menos pastillas que limpien los océanos, Esa eh, está muy buena. impresoras de vacunas. Sí. No, Entonces, puede ser uno o lo otro, algo que usted diga, bueno, esto sí. Puede ser lo que usted pues desee. a mí, ya que estamos y podemos hablar de mi campo, me gustaría poder predecir los terremotos, por ejemplo, pero creo que no me va a Sería tocar. algo muy bueno. Sí, Sí, sí. Eso fue algo que me sorprendió, que usted dijera como que no se pueden predecir, porque hoy en día, de pronto, de mi punto de vista, que no soy conocedora, soy ingeniera química, y viendo desde un campo de que la mayoría de las cosas tú puedes predecirlas, saber hasta qué punto no tener exactitud, pero sí tener tanta estadística hoy en día desarrollada con todos estos modelos y que no se pudiera predecir, hace aún mucho más interesante este campo de estudio, porque es algo que no puedes controlar. Así es, justamente estaba terminando de leer un libro Ujú. ahorita, hace unos días, y comparaban la predicción de los terremotos con la predicción meteorológica. Entonces, y decía, si aún nosotros pudiendo ver la atmósfera,
no somos capaces de hacer una buena predicción meteorológica. Ahora, ¿qué se puede esperar de algo que ocurre al interior de la Tierra, de lo que todavía tenemos mucho desconocimiento? Y es algo que es muy importante porque cada cierto tiempo sale alguien a decir que voy a predecir un terremoto y de manera coincidencial ocurre. Pero entonces ahí la gente se asusta o piensa que va a venir una catástrofe y realmente no es así. Los sismos no se pueden predecir, lo único que debemos hacer es estar preparados. Vale. Ya antes de irnos, quería que nos diera consejos para alguien que quiere ser eh, ingeniero civil, que se especialice y tenga enfoques en actividades sísmicas. Y qué consejo también le da a la sociedad para que claramente Ujú. no tengan estas construcciones informales y utilicen todas estas estructuras sismoresistentes. Bueno, A mí me sorprendió el hecho de no tener la cama al lado de la ventana. Así que apreciaría más consejos como ese también. claro que sí, no, perfecto. Mira, pues a alguien que va a ser o que está estudiando ingeniería civil, realmente como nosotros estamos en un país donde tiembla, si él va a estudiar en su pregrado algo relacionado con los terremotos, porque nosotros tenemos que diseñar las estructuras para que tengan un buen comportamiento con los terremotos. Eh, ¿qué le aconsejaría? Le aconsejaría, pues, esto va a sonar como obvio, pero que sea muy juicioso durante sus estudios. Normalmente, yo siento que los alumnos no se dan cuenta que los profesores siempre estamos en la búsqueda de un buen estudiante. A nosotros a cada rato, o a mí, pues me llegan mis compañeros, mis antiguos compañeros de trabajo, necesito un estudiante para contratar, o me llegan ofertas, necesito un estudiante para hacer una maestría. Y uno quien mira al estudiante que se portó bien y portarse bien no necesariamente siempre es la primera a tener la mejor nota, es no sacar, no estar pegado al celular durante la clase, es ir a todas las clases, es tener un interés genuino. Y a veces yo siento que el estudiante que llega tarde a clase, pues como que se la toma todo como un juego, no se da cuenta que nosotros los docentes somos más que simplemente impartir un conocimiento. Entonces, pues como ser juicioso siempre, estar muy interesado. em, y si si se quiere ir por este camino, pues hay muchas posibilidades en el país, pero también están por fuera. Entonces, preocuparse por tener un buen nivel de inglés, ¿cierto? Por todo lo que después le van a pedir cuando vaya a hacer una, no sé, una maestría, una especialización. Eso pues como a la persona y que le gusten mucho los números, Sí, claro. ojalá, porque vamos a tener que estar haciendo cálculos todo el tiempo. Bastantes. Y en cuanto a la sociedad en general, bueno, em, este es un tema complejo porque mucha de esa construcción informal no es por un deseo, es por una necesidad, ¿cierto? Y las personas, por ejemplo, que tienen que sufrir esos procesos de migración interna, llegan siempre a las partes que están menos, como te digo, con las menores capacidades, malos suelos, y es difícil. Pero en la medida de lo posible es tratar de hacer bien las cosas. Como asesorarse un poco de tal vez de las personas que trabajan en construcción, cómo lo hacen, hay ciertas cartillas, hay cierta información para que las viviendas o los edificios se hagan de una mejor manera. Pero es una problemática muy, muy fuerte en nuestro país. Entonces, ahí ya me muevo a esos como tips que uno debe tener en cuenta. Te va a decir otro, Christine, para que lo tengas en cuenta. Es, por ejemplo, si yo estoy en un edificio que no es sismo resistente, como nos puede pasar a muchos, porque muchos podemos vivir en ellos, es tratar de tener una ruta de evacuación establecida. Es decir, qué linda la mata gigante al lado de la puerta, pero ¿será que te está dañando la evacuación? Entonces, tener una ruta de evacuación clara, lo que te digo, tener este plan familiar. Mis padres viven en otras casas, mi hermano vive en otra, yo vivo en otra, entonces nosotros tenemos un punto de la ciudad donde sabemos que todos podemos llegar y ese es nuestro punto de encuentro. Porque cuando ocurre un terremoto, si ocurre el terremoto catastrófico, nos vamos a quedar sin señal de teléfono, sin transporte público, entonces que todos podamos ir, tener eso muy claro en tu familia, saber quién va a recoger
a tu hijo, a tu hermano, decirle al niño, nos vas a esperar acá. En la mayoría de los barrios siempre hay una zona delimitada de punto de encuentro. Si no la hay, se puede hablar con las oficinas de gestión de riesgo para que lo hagan. También esos temas de no tener la cama al lado de la vidriera o si ocurre un terremoto, no hacerme ahí al lado del balcón. Buscar siempre un elemento sismo resistente, fuerte, una columna. Cuando se entra a algún auditorio, mirar cuál es la ruta de evacuación. Que no nos pase como cuando nos montamos a los aviones y ya, si las que viajan mucho no le hacen caso a la azafata, no, siempre mire dónde está la puerta. Uno no sabe qué pueda pasar, Claro, entonces eso es importante. ser muy conscientes de ello. Sí, Ujú. muy interesante. Pero vivir tranquilos, Ok. tampoco estar todo el tiempo, Dios mío, va a temblar, no, pues saber que es algo que puede pasar, pero vivir la vida tranquilos. Claro, Saber que es posible, pero no alarmarse. Y creo que por eso viene la importancia de uno Así estar es, preparado, como usted dice, tener esos puntos, sí. saber, Ah, bueno, ser otra muy cosa conscientes es muy que se me bueno. olvidó es Ujú. ya en el caso de que ocurra un terremoto, es importante contar con un radio que funcione con pilas, pero no que tenga las pilas puestas porque se pueden sulfatar. Y estar muy atentos a Ok. las indicaciones de las autoridades, porque ellos ya nos van a indicar qué debemos hacer. vale. Bueno, señora Era, muchas gracias por haber acompañado el día de hoy y compartir todo su conocimiento con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Sí, Y nos veremos en la Claro que próxima sí. vez sí, más. no, muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales y estén atentos a todas las cosas que estaremos subiendo. Sin nada más y nada menos. Eso fue todo por esta transmisión. Cambio y fuera.